Buenos días, hoy les voy a hablar acerca de la degeneración macular asociada a la edad. Vamos a hacer un repaso y actualización y posteriormente me voy a enfocar en una de las etapas tardías de esta enfermedad, que es la atrofia geográfica, para hablar con un poco más de detalle sobre ella. Esta enfermedad se caracteriza, la degeneración macular, por estar relacionada fuertemente a grupos de edad avanzada, ¿ya? Por lo tanto, es una consulta bien frecuente en los policlínicos de oftalmología y aún más en los policlínicos de retina, por lo tanto es muy importante tener claro las posibilidades terapéuticas, los métodos diagnósticos y el pronóstico visual de estos pacientes. En forma general, la degeneración macular, como mencioné anteriormente, tiene una fuerte asociación con la edad, también una fuerte predisposición genética y asociados a factores medioambientales llevan a presentar algunas lesiones en el área macular, siendo ellas la principal la presencia de drusas y que puede estar acompañada de alteraciones pigmentarias y va a llevar a etapas tardías, donde las dos principales complicaciones son la atrofia geográfica, que ocurre en el 85-90% de las etapas tardías de esta enfermedad, y por el otro lado, la membrana neovascular, la degeneración macular húmeda, que ocurre en el 10-15%. Desde el punto de vista epidemiológico, esta enfermedad es la causa más frecuente de ceguera en países desarrollados sobre los 50 años, corresponde al 8,7% de la ceguera, afecta actualmente aproximadamente 190 millones de pacientes a nivel mundial, y corresponde a la tercera causa de limitación moderada severa en pacientes sobre 50 años a nivel mundial, detrás de los defectos refractivos no corregidos, la catarata. Y con respecto a la ceguera, se encuentra en el cuarto lugar también por detrás del glaucoma. Cabe destacar que ha disminuido como causa de ceguera aproximadamente un 30% después del inicio de los anti-VEGF, por ahí por el año 2005-2006. Y en Latinoamérica corresponde a la quinta causa de ceguera, también por detrás de la retinopatía diabética. Ahora, de acuerdo a su distribución geográfica, esta enfermedad se caracteriza porque en su etapa temprana es mucho más prevalente en América del Norte, seguido por Europa y posteriormente en los países asiáticos. Esto puede estar explicado de alguna forma porque esta enfermedad tiene una predisposición fuerte a los pacientes de raza blanca. Ya tanto es así que en Estados Unidos el 90% de los pacientes afectados son de raza blanca. Con respecto a la etapa tardía de esta enfermedad, la prevalencia entre los distintos continentes es similar. La frecuencia en Estados Unidos es muy importante y equivale a todos los cánceres invasivos combinados y también al doble de los pacientes con Alzheimer. Por lo tanto, es un problema de salud pública importante que lleva un gasto anual de aproximadamente 4,5 billones de dólares anuales. Ahora eso nos hace pensar cómo vamos a estar aquí en el futuro, qué va a pasar de aquí el año 2050, de acuerdo a que esta enfermedad está muy relacionada con la edad, con un aumento de la población mundial de 2,2 billones, una duplicación de los pacientes sobre 60 años, y lo mismo va a ocurrir en Chile, con un aumento de un 25% de la población sobre 65 años, y para esos años aproximadamente una expectativa de vida de 85 años. Por lo tanto, es un problema que debemos saber enfrentar desde ya para no sobrecargarnos para esos años. Y se estima que para el año 2040 esta enfermedad tenga aproximadamente 290 millones de pacientes afectados, ¿ya? Con una curva de crecimiento similar en los continentes y con predominio en los países asiáticos, esto porque ellos van a presentar más del 66% de la población mundial para esa fecha. Ahora es muy interesante lo que ocurre en Europa, porque ahí se describen que pueden haber dos curvas de crecimiento, una que sigue la tendencia mundial y otra una curva que va hacia el descenso. ¿Y esto por qué? Porque los europeos han tenido con el tiempo hábitos más saludables. De hecho, han disminuido el consumo de tabaco en aproximadamente un 30% desde la década de los 90 hasta la actualidad. Y esto también se puede explicar porque desde el inicio de los anti-VEGF hubo una campaña de difusión importante que hizo que muchos más pacientes estén conscientes de esta enfermedad, estén atentos a los síntomas, consulten antes. Respecto a los factores de riesgo, son tres los principales. ¿Ya? El más importante, el más fuerte, es la edad. Tanto es así que los pacientes con una de edad entre 50 y 60 años tienen una prevalencia de un 0,2% de generaciones tardías, y ya esto va avanzando progresivamente, y en los pacientes sobre 80 años ya hay una prevalencia de generación tardía sobre un 15%.
Ahora, el factor de riesgo modificable más importante es el cigarro. El consumo de tabaco aumenta el riesgo en 4 veces, ¿ya? Y adelanta el inicio de esta enfermedad en 10 años aproximadamente. Con respecto a la predisposición genética, el hecho de tener un familiar con degeneración macular nos da un lifetime risk de aproximadamente un 50% de padecer esta enfermedad. Esta enfermedad es una de las más beneficiadas del proyecto Genoma Humano, ya que ha sido una de las enfermedades más estudiadas y se ha logrado descubrir aproximadamente 52 variantes de gen con 34 loci de asociación independiente y que han sido muy importantes para determinar distintas vías relevantes para el desarrollo de la degeneración macular. Dentro de las que más destacan es la vía del complemento, que es donde están los genes más fuertemente asociados. ¿Ya? A pesar de esta fuerte relación genética, la Academia Americana aún no recomienda el uso de test genéticos en caso de querer descubrir el riesgo de un paciente con familiar afectado. Ahora, otro factor de riesgo controversial son las enfermedades cerebro y cardiovasculares. Esto debido a la similitud entre las placas de ateroma y la formación de drusa, debido a que tienen fenómenos fisiopatológicos similares como la activación de macrófagos, depósitos lipídicos, disfunción endotelial, entre otros. Pero han habido estudios desde los años 70 en que tienen una asociación positiva, muchos otros han demostrado asociación negativa, así como otros no han mostrado asociación, por lo tanto, se consideran factores de riesgo moderado pero inconsistentes. Ahora, es sabido que la cirugía de cataratas no tiene mayor incidencia en el inicio ni en el desarrollo de la degeneración macular. Y también se han estudiado las complicaciones de la cirugía de cataratas a ver si tienen alguna diferencia, y se ha demostrado que la ruptura capsular posterior, entre otras, no tiene mayor incidencia en el desarrollo de la degeneración macular. Y otra cosa que ha estado en boga es el estudio del uso de lentes con tinte amarillo para filtrar la luz azul, simulando el efecto del cristalino. Y se ha demostrado que no hay diferencias estadísticamente significativas con el uso de lentes intraoculares convencionales, y esto se confirmó recientemente en un estudio publicado en marzo de este año por la Academia Americana. Ahora, uno de los estudios más importantes de la degeneración macular, sin duda, el estudio ARETS, que en sus 2 versiones, con más de 8.000 pacientes evaluados, formularon un suplemento antioxidante, ya que disminuiría el riesgo relativo en un 25% para un desarrollo de una degeneración macular tardía cuando se ocupa en ciertas etapas. Y ahí es importante recalcar que esta formulación está muy por sobre el consumo diario de los pacientes de estos nutrientes y también muy por sobre el consumo de cualquier otro multivitamínico que algún paciente podría preguntar. ¿Ya? Están aquí disponibles en Chile las formulaciones ARETS 1, que es importante recalcar que no se debe usar en pacientes con hábito tabáquico o suspendido hace más de 10 años. Y también hay actualmente la disponibilidad en la formulación ARETS 2. Ya esto se debe ocupar en pacientes que tienen drusas blandas mayores de 125 micras, es decir, degeneración macular intermedia, y la presencia de drusas con un ojo contralateral con degeneración macular tardía. Esta enfermedad es una de las más estudiadas desde el punto de vista de nutrición y oftalmología. Y se ha comprobado recientemente que una adherencia importante, una fuerte adherencia a una dieta mediterránea podría disminuir el avance de esta enfermedad en un 41%. ¿Ya? Esta dieta mediterránea se basa principalmente en el consumo de frutas, vegetales, pescados y legumbres, ya más la actividad física diaria y el consumo moderado de vino. ¿Ya? Se ha demostrado también que las dietas con restricción calórica también podrían tener un beneficio, y al contrario, las dietas occidentales con medicamentos con altos índices glicémicos y consumo de carnes tendrían un efecto deleterio. Dentro de los vegetales que tienen más contenidos de luteína y zeaxantina son la kale, la espinaca y el perejil, que realmente pueden ser importantes cuando los pacientes nos preguntan sobre qué vegetales nos podríamos enfocar, o en el caso de que ellos no puedan comprar suplementos vitamínicos. Ahora, en marzo de este año se publicó un estudio donde se hizo un seguimiento nutricional y un seguimiento clínico de los pacientes de los estudios ARETS 1 y ARETS 2, y en donde se comprobaron que habían otros nutrientes también con factores protectores estadísticamente significativos, como es la vitamina B6, el folato, el magnesio y el alcohol. ¿Ya? Es importante también destacar que estas asociaciones fueron más fuertes con la atrofia geográfica que con la membrana neovascular. Logró prevenir la presencia de drusas grandes, es decir, se podrían utilizar antes de la degeneración macular intermedia para prevenir su desarrollo,
Y hay una fuerte asociación también entre ciertos nutrientes y la genética, específicamente entre el omega 3 y algunos genes y el factor H del complemento. Ahora, respecto a la fisiopatología, esta enfermedad está muy relacionada a la edad, como mencioné anteriormente, y al aumento del estrés oxidativo, que va a llevar a que este tejido retinal, que necesita mucha concentración de oxígeno y por lo tanto produce una gran cantidad de radicales libres, está asociado a los tóxicos de la fagocitosis de los cementos tecno de los fotorreceptores, más la toxicidad lumínica, más el déficit de antioxidantes, va a producir respuestas inmunitarias, inflamatorias y alteración al metabolismo lipídico, que van a llevar a algunos cambios estructurales, como un engrosamiento de la membrana de Bruch, una aterosclerosis de los capilares coroideos y finalmente una disfunción completa del complejo del epitelio pigmentario, membrana de Bruch y complejo coroideo. Esto va a llevar a que esta célula única de capas de células hexagonales de epitelio pigmentario a una acumulación intracelular de lipofucsina como desecho y desde el punto de vista extracelular unos depósitos basales laminares y lineales que van a coalescer y formar estas drusas. Las drusas se caracterizan por ser lesiones que son proinflamatorias, ya contienen apolipoproteína E, factores del complemento, de la coagulación, que van a finalmente atraer ciertas células inmunes normales en la retina, como las células microgliales, macrófagos, metaplasias del epitelio pigmentario que van a llevar a la destrucción del epitelio pigmentario, de los fotorreceptores y de la coriocapilares. Cuando esto sucede de forma sincrónica, se tiende hacia la atrofia geográfica. En cambio, cuando esto es más importante, primero la coriocapilares, se producen fenómenos isquémicos que van a llevar a la membrana vascular. Es importante determinar bien cuáles son los tipos de lesiones que presentamos en el fondo de ojo y si están asociados o no a alteraciones pigmentarias, ya que esto nos va a poder ayudar a predecir qué tipo de degeneración tardía vamos a tener a futuro. Por ejemplo, las drusas con calcificaciones nos van a llevar principalmente hacia el desarrollo de una atrofia geográfica, así como las pseudodrusas reticulares nos van a llevar principalmente a la formación de una membrana neovascular. Es importante destacar que la presencia de una membrana neovascular en un ojo tiene el riesgo de que un tercio de estos pacientes presenten membrana vascular en el otro ojo al cabo de 2 años. Ahora, un ejercicio fácil de realizar para determinar el riesgo de generación tardía a 5 años es evaluar el tamaño de las drusas, la presencia o no de alteraciones pigmentarias y si hay compromiso de 1 o 2 ojos. Y este riesgo va a ir aumentando progresivamente. Por lo tanto, el mayor riesgo es cuando presentamos drusas grandes, la presencia de alteraciones pigmentarias hiper o hipopigmentarias y el compromiso de 2 ojos, donde habría un riesgo de aproximadamente un 50% de desarrollo de generación tardía a los 5 años. Ahora, con respecto a la clasificación, han habido muchas clasificaciones, dentro de las cuales una de las más conocidas es la clasificación ARETS, pero el año 2013 se juntó un grupo de expertos donde realizó esta clasificación, que es la actual, donde se divide en 3 etapas: la degeneración precoz, con la presencia de drusas medianas entre 63 y 125 micras y ausencia de alteraciones pigmentarias; la degeneración intermedia, con la presencia de drusas grandes, mayores a 125 micras, y o cualquier alteración pigmentaria relacionada con la degeneración macular; y la degeneración avanzada, con la presencia de degeneración neovascular o cualquier atrofia geográfica. Y dentro de las medidas generales, se recomienda que en la degeneración precoz, como prueba complementaria, se realice por lo menos un OCT, más una retinografía si se quiere dejar registro, enseñar a los pacientes el uso de la rejilla de Amsler, que idealmente tiene que ser de fondo negro, ya que se ha demostrado que tiene mayor sensibilidad de aquella con fondo blanco, más la corrección de factores de riesgo que habéis mencionado, el dejar de fumar, la dieta saludable, entre otros. Y los controles en estos pacientes pueden ser cada 12 meses, a menos que hayan síntomas visuales entre medio. Con respecto a la generación intermedia, se recomienda sumar como examen la autofluorescencia, ¿ya? Y en esta etapa ya se podrían empezar a utilizar suplementos vitamínicos, ¿ya? Como antioxidantes, y los controles idealmente debiesen ser cada 6 meses, y si hay algún signo de progresión a degeneración avanzada, de degradación al oftalmólogo especialista en retina. Ahora me voy a enfocar en la atrofia geográfica. La atrofia geográfica es uno de los 2 tipos de degeneraciones tardías
que ocurre más frecuentemente. Y este término de atrofia geográfica fue acuñado por el Dr. Gass por la década de los 70, probablemente relacionado a otras lesiones geográficas como la lengua geográfica, la úlcera geográfica por el herpes, y que que se refiere básicamente a que estas lesiones tienen bordes muy bien definidos y que pueden ser similares a los límites fronterizos de los países. Como definición, la atrofia geográfica es una lesión retinal que tiene una atrofia o una pérdida de los fotorreceptores, epitelio pigmentario y la coriocapilaris, que lleva a una pérdida visual irreversible, ¿ya? Para considerarse atrofia geográfica debe tener un diámetro por lo menos 175 micras y pueden presentar lesiones focales como también multifocales que pueden coalescer y formar lesiones más grandes. Ahora, esta enfermedad se caracteriza porque presenta en gran frecuencia pacientes con buenas agudezas visuales. Y esto es porque principalmente, en la mayoría de los casos, los compromisos son extrafoveales y con el tiempo la fobia se va comprometiendo. ¿Ya? Se dice desde el primer diagnóstico de atrofia geográfica hasta un compromiso central de la fobia, pasan aproximadamente 2,5 años en promedio. Ahora, para realizar el diagnóstico, este debe ser a través de exámenes multimodales, ¿ya? En el fondo de ojo se nos puede dar clínica bien característica, donde se ve una hipopigmentación, ¿cierto? Por bordes que muchas veces pueden parecer definidos y otras veces no tanto, y en donde se puede ver la vasculatura corodilla. ¿Ya? Y se debe complementar con otros exámenes. Dentro de los más importantes está la autofluorescencia, que tiene como característica una hipoautofluorescencia, ¿ya? Que esto debido a la presencia del principal fluoróforo, a la ausencia del principal fluoróforo, que es la lipofucsina, ¿ya? Que se pierde por la pérdida del epitelio pigmentario y que puede estar rodeada de una hiperautofluorescencia que es importante para ver la progresión de la enfermedad. También tenemos la angiografía, donde se muestra la lesión característica es el defecto tipo ventana, y en el OCT, donde es característico la pérdida de la retina externa, así como el epitelio pigmentario y el defecto tipo cascada por la hipertransmisión coroidea. Ahora, dentro de los dos exámenes que vamos a ver para ver la progresión de esta enfermedad es el OCT y la autofluorescencia. Con respecto al OCT, en 2017 se hizo un consenso de las distintas etapas que llevan hacia la atrofia geográfica, desde una atrofia incompleta de la retina externa hasta una atrofia completa del epitelio pigmentario y la retina externa. Y para analizar esto vamos a hacer un pequeño repaso de las distintas capas hiperreflectivas e hiporreflectivas de la retina externa, empezando por las hiperreflectivas, donde vamos desde interno hacia externo, con la membrana limitante externa, seguido por la capa elipsoides, en tercer lugar la zona apical del epitelio pigmentario y en último lugar la zona mitocondrial del epitelio pigmentario, y entre medio las lesiones hiporreflectantes, donde está la zona mioides, la zona del segmento externo de los fotorreceptores e interdigitaciones, y posteriormente entre medio de las capas hiperreflectivas del epitelio pigmentario, la zona del melanosoma. Entonces aquí podemos analizar las distintas etapas de derecha a izquierda, donde vemos que estos pacientes presentan inicialmente una atrofia incompleta de la retina externa, donde vemos ya que hay zonas elipsoides intermitentes, donde puede presentarse una membrana limitante externa conservada, pero tampoco hay zonas de interdigitaciones que se pueden ver de forma clara, pero siempre con un epitelio pigmentario intacto. Para luego pasar a una atrofia completa del epitelio de la retina externa, donde no se ven elipsoides, ni tampoco la zona de interdigitaciones, ni la membrana limitante externa, pero siempre con un epitelio pigmentario intacto. Ya posteriormente empieza la interrupción del epitelio pigmentario con un aumento de la transmisión coroidea, y ya en la última etapa hay una ausencia completa de retina externa, de epitelio pigmentario y con una hipertransmisión coroidea homogénea bien clara. Ahora, con respecto a la autofluorescencia, este examen es muy importante porque nos puede marcar la progresión de la enfermedad. ¿Ya? En promedio, la progresión de la atrofia geográfica tiene una velocidad de 1,78 milímetros cuadrados al año, ¿ya? Y esto depende de muchos factores, dentro de los cuales está el tamaño, la locación y la configuración de estas lesiones. Mientras más grande extrafoveal
y multifocal, la velocidad de progresión de la lesión atrófica va a ser mayor. Y otro punto importante para ver la progresión es la presencia de la hiperautofluorescencia alrededor de las lesiones. Esto va desde no tener hiperautofluorescencia a presentar hiperautofluorescencia solo en el margen de la herida, de la lesión, que puede ser focal, en banda o en parche, y posteriormente tener hiperautofluorescencia en el margen y también difusa alrededor de la lesión atrófica. Todo esto mientras más hiperautofluorescencia, mayor velocidad de progresión. Aquí vemos 3 ejemplos. En el ejemplo 1, en donde tenemos una lesión foveal inicial, ya que es única y que tiene hiperautofluorescencia focal, que podría ser considerada en anillo, y que tiene una velocidad de progresión de 1 milímetro cuadrado al año. En el segundo ejemplo tenemos una lesión ya multifocal, que tiene una hiperautofluorescencia en parche alrededor, y por lo tanto tiene una velocidad mayor de 2 milímetros cuadrados al año. Y en el tercer paciente tenemos una lesión multifocal con hiperautofluorescencia difusa, que está mucho más allá de la lesión principal, y que tiene una velocidad de progresión de 5 milímetros cuadrados al año. La atrofia geográfica es típicamente bilateral, ¿ya? Y el hecho de tener atrofia geográfica en un ojo es un predictor fuerte de tener atrofia geográfica en el otro, y también de que independiente la etapa en que esté el ojo contralateral, va a aumentar muy rápidamente su progresión el hecho de tener atrofia geográfica. Y cuando ya hay atrofia en ambos ojos, el patrón que tienen es similar, y por lo tanto la velocidad de progresión también. Entonces, en forma resumen, la hiperautofluorescencia difusa, las lesiones grandes, extrafoveales primarias, multilobulares, multifocales y con un índice de circularidad bajo, son aquellas que van a progresar mucho más rápidamente. Ahora, ¿cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? Siempre registrar la huesa visual mejor corregida, obviamente, y un parámetro importante es evaluar la sensibilidad al contraste, ya que se ha demostrado que pacientes con la misma huesa visual pero con atrofia geográfica tienen una sensibilidad al contraste muy disminuida. Ahora, la velocidad de lectura es otro parámetro importante para evaluar la refracción, la sensación subjetiva del paciente de visión, ¿ya? Ya que esto es uno de los parámetros que más afectan a los pacientes y más los aquejan. Y por último, la microperimetría es un examen que en el caso de tener disponible, es muy útil utilizarlo, ya que mide a través de estímulos de luz la fotosensibilidad en puntos específicos de la mácula, esto junto con fotografías de la mácula, y que nos va a permitir, por ejemplo, ver la sensibilidad escotópica en las zonas de hiperautofluorescencia alrededor de la atrofia geográfica, y es un examen que se está utilizando bastante para objetivar los avances o los resultados de los ensayos clínicos actuales. ¿Ya? Es un examen que cuenta con un pulsador y es muy similar al campo visual computarizado. Ahora, el OCTA también tiene utilidad en estos pacientes, especialmente cuando hay pacientes que tienen membrana neovascular en un ojo y atrofia geográfica en el otro, ya que sabemos que estos pacientes pueden tener membranas neovasculares subclínicas, y nos podemos adelantar muchos meses antes de la presencia de exudación o alteraciones visuales haciendo el OCTA. Por lo tanto, es un examen que en caso de tenerlo disponible sería importante para poder tratar al paciente en forma precoz. Ahora, respecto al tratamiento, actualmente no hay ningún tratamiento que pueda revertir la atrofia geográfica ni que pueda detener su crecimiento que esté comprobado y que esté autorizado, ¿ya? Y hay varios targets de tratamiento, como es medicamentos que están buscando disminuir el estrés oxidativo, la acumulación de lipoproteínas, de beta-amiloides, y así como también la inflamación y el sistema de complemento, que es uno de los más estudiados. Actualmente hay 60 ensayos clínicos estudiando la atrofia geográfica y las distintas opciones de tratamiento. Y uno de los sistemas más estudiados ha sido el sistema de activación del complemento. Ya esto debido a que, de acuerdo a los estudios genéticos, se ha comprobado una fuerte asociación de los factores del complemento con el desarrollo de esta enfermedad, y porque se han encontrado a través de estudios de inmunohistoquímica también una presencia importante de factores del complemento a nivel del epitelio pigmentario. Y esta vía del complemento se trata básicamente de 3 vías
la vía alternativa clásica de la lecitina, que van a llevar finalmente a una activación del complejo de ataque de membrana, que es el que queremos inhibir, que es el que ataca nuestra retina externa. Dentro de los medicamentos, los que se tenía más esperanza es el lampalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el factor D del complemento, que disminuiría la velocidad de activación de la vía alternativa. ¿Ya? Las fases iniciales de este medicamento presentaron disminuciones aproximadamente de un 20% del avance de la progresión, pero en las fases posteriores lamentablemente no se obtuvieron los objetivos terapéuticos deseados, por lo tanto finalmente no se llegó a su comercialización. ¿Ya? Pero actualmente está también otros medicamentos en estudio que tienen como target la enzima C3 y la enzima C5, que es el medicamento APL2 y Simura, y que han tenido en las fases 1 y 2 resultados positivos con disminución del avance de un 29% en el caso de la APL2 y de casi un 28% en el caso del Simura, pero se está en espera de los resultados de fase 3. Ahora, otro estudio interesante publicado recientemente es el uso de la fotobiomodulación en etapas previas a la atrofia geográfica. ¿Ya? Esta corresponde a una terapia no invasiva que utiliza luz infrarroja, ¿ya? Para estimular las mitocondrias, ¿ya? Y estimula específicamente la enzima citocromo C oxidasa, que va a llevar a una disociación del óxido nítrico y esta interacción química va a llevar a un aumento del ATP, del AMP cíclico, que va a llevar a una activación de ciertos factores de transcripción y que van a aumentar ciertos procesos antiinflamatorios, síntesis proteica, aumento de antioxidantes. Y este tipo de fotobiomodulación también se utiliza en otros campos de la medicina, como la neurología y la dermatología, como antienvejecimiento. ¿Ya? Esta terapia no invasiva, de acuerdo a este estudio, se utilizaba 3 días a la semana por 3 semanas y esto se repetía luego a los 6 meses. Y los resultados fueron clínicamente y anatómicamente muy satisfactorios, ya que se demostró que había disminución del volumen central de las drúsenas estadísticamente significativo, al igual que una mejora importante en la sensibilidad al contraste y la mejoría de 5 letras en más del 50% de los pacientes. Es importante recalcar que para mantener estos resultados se debía repetir las dosis de esta terapia y se encuentra actualmente en mayores estudios para comprobar su efectividad. Otro estudio muy interesante, en donde se utilizó células del epitelio pigmentario derivado de células stem cell embrionarias, de 18 pacientes, 9 de los cuales tenían degeneración macular con lesiones atróficas y 9 pacientes con enfermedad Stargardt, donde se realizó la inyección subretinal de estas células y se demostró que en el 72% de estos pacientes hubo una producción de epitelio pigmentario, hubo pigmentación como se ve en los fondos de ojo y también en los CT abajo. Y más del 50% de estos pacientes tuvieron mejoría de la agudeza visual. ¿Ya? No tuvieron mayores efectos adversos secundarios al trasplante, simplemente algunas complicaciones secundarias a la cirugía, pero es un estudio que tiene resultados bastante favorables y que todavía se encuentran en mayores estudios para mayores poblaciones. Ahora, es muy importante también en estos pacientes, debido a sus limitaciones muy severas de la visión en las etapas tardías, es derivarlos a una unidad de baja visión. Esto debido a que esto puede impactar muy positivamente a los pacientes, debido a que ellos se quejan mucho de los problemas de lectura y pueden contar con ayudas como lupa o circuitos cerrados de televisión. Y otro punto importante es que en unidades de baja visión con profesionales capacitados se pueden hacer estimulaciones en las zonas de fijación excéntrica periférica, ya que son zonas que podrían considerarse como unas segundas máculas que generalmente se encuentran en la zona temporal superior de la atrofia geográfica y que podrían ayudar a estos pacientes a impactar positivamente en sus actividades diarias. Y por último, y no por eso menos importante, la rehabilitación psicológica es muy importante. Muchos de estos pacientes presentan síntomas de ansiedad y depresión, que eso es importante detectarlos tempranamente para poder derivarlos oportunamente, y para esto existen varios cuestionarios que nos pueden ayudar.
Y muchos de estos pacientes presentan también alucinaciones visuales en el contexto del síndrome de Charles-Bonnet, y que muchos de estos pacientes no los manifiestan, ¿ya? Por miedo a ser considerados como pacientes psiquiátricos, ¿ya? Pero lo importante de esta enfermedad es recalcar que los pacientes tienen claro la irrealidad de estas imágenes, y por lo tanto hay que tratar de preguntárselos dirigidamente, ¿ya? Se ha comprobado también que el uso de inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, podría duplicar el efecto de estas alucinaciones visuales. Y como conclusiones, bueno, lamentablemente la atrofia geográfica actualmente no tiene tratamiento, está lejos pero cada vez más cerca. Los hábitos nutricionales saludables han demostrado cada vez que tienen un efecto beneficioso protector muy importante. Y por último, la rehabilitación visual y psicológica de nuestros pacientes es un pilar fundamental para tener una buena calidad de vida en ellos. Gracias.